Bienvenidos a una nueva edición de Cuba, Encuentro con la Memoria. Como ustedes saben, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo tiene el propósito, el objetivo de recoger todos los episodios de la lucha que un amplio sector del pueblo cubano ha protagonizado contra el régimen totalitario. En esta ocasión, el entrevistado es el doctor Santiago Cárdenas, un hombre que en mi opinión ha sido privilegiado por muchas cosas, entre ellas porque a pesar de que lleva 60 años enfrentando al régimen de los hermanos Castro, ha tenido la oportunidad de participar, de aportar su gestión en diferentes etapas de esta larga y cruenta lucha. Así que sin más, le damos la bienvenida al doctor Santiago Cárdenas. Doctor, ¿cómo está usted? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Es un deber. Usted, al igual que otros muchos compatriotas, han cumplido un rol notable en diferentes etapas de este proceso y tuvo el privilegio, pudiéramos decirlo así, que participó en la etapa inicial que se caracterizó por una lucha armada y posteriormente participó en otra etapa diferente, pero con el mismo propósito de derrocar la dictadura. Así que espero que nos cuente ambas vivencias, porque cada una tiene sus particularidades muy importantes. ¿Cómo usted se involucra en la lucha contra la dictadura de los Castro? Quiero hacer una breve historia, muy pequeña, porque mi juventud no fue normal. Ya la política nos marcó de la época de Batista. Y aunque yo no participé con el 26 de julio, la presión de esos años en mi pueblo natal, Santa Clara, se sentía. No era una juventud normal que podía hacer una vida normal, había que salir con cuidado por la noche. A todos nos afectó eso. Por poner un ejemplo, viví intensamente la toma de Santa Clara, que me marcó, era menor de edad todavía, pero aquello bombardeo, tú estabas allí también, la infiltración de los rebeldes. Me llamó mi papá una madrugada a las 4 de la mañana, eso lo marca mucho a uno, para ver cómo se me iban pasando las columnas de rebeldes en silencio absoluto para el centro del pueblo. Curiosamente, y empiezan las sorpresas. El guía de la columna era Eutimio Sánchez, el cocinero apolítico, cristiano, un hombre muy tranquilo del Colegio Salesiano, donde yo trabajaba. Así que eran sorpresas que lo van marcando a uno. Son personas que se involucran en estos procesos y realmente, como por lo regular son clandestinos, uno no se entera, uno no los conoce. Ver a mi abuela meter para dentro de la casa a la hora del almuerzo los rebeldes que ya habían tomado la calle Martí y demás, y pelear con ellos para que se tomaran una sopa caliente. Aquellos hombres con armas largas, todas esas cosas lo impresionan a uno y le idealizaban, me idealizaron la revolución, ver pasar por delante de mi casa a Che Guevara. Al asesino en serie. Bueno, lo vi con una boina, lo recuerdo, ya era un muchachón, lo recuerdo así con el brazo, tenía un brazo roto, sí, y dos escoltas que eran como unas fieras así con los ojos con armas largas, y sé que participaba ya del poder, era un hombre con poder en aquel momento. En la esquina de mi casa firmó un salvoconducto para una madre que tenía un hijo único preso por los rebeldes en uno de los pueblos cercanos, y firmó el salvoconducto, cosa que se comentó ahí
En la familia, en aquel momento ni remotamente nos imaginamos que era el Che. Vi los primeros condenados a fusilamiento, la cara de terror que tenían esos hombres. El tren blindado estuvo a 3 cuadras de mi casa. Por lo tanto, el desengaño que sufrí fue muy pronto y muy sentido, porque estas cosas lo marcan a uno cuando ve que esto no era lo que... Había una traición y todo era una gran mentira. Exacto. Tan temprano como en febrero de 1959, Roberto Jiménez, Ferrer, Espina, que había sido seminarista. ¿Se refiere a Juan Ferrer? De Acción Católica. De Acción Católica. Fuimos al gran primer encuentro que se celebró en Renté, Santiago de Cuba, acabado de pasar por el 26 de julio. La reunión aquella fue como una reestructuración de la juventud católica que había quedado diezmada después del proceso insurreccional. Allá estaba Monseñor Mauricio, que después hizo historia en Cuba, es un cura jovencito. Y me recuerdo que insistió mucho debajo de una mata de tamarindo allí en las homilías que daba y eso, que teníamos que estar con Cristo, que era el comandante que nunca nos iba a fallar. Así que de aquella época Mauricio estaba claro, en cierto estaba sentido. Muy claro. En pleno fervor revolucionario. De esa reunión que se reestructura sale un líder, creo que histórico para Cuba, que se llama Felo Aguirre, Jesús Aguirre. En paz descanse, un cubano realmente después fue excepcional. Muerte violenta en México, no se sabe bien cómo murió, asilado, en fin, es otra historia. Y Felo nos compromete a reorganizar la parte de los aspirantes a la juventud católica, que era muy importante para darle cierta continuidad después del desastre que hubo. Como unos 6 meses después, me llama y me dice, te voy a mandar a Fiallo, un muchacho adinerado de la Saya del Vedado, para que recorran la isla. Y fui con Fiallo desde Guantánamo hasta La Habana. Recorrí toda la isla, o sea que tengo la vivencia de primera mano de cómo estaban los grupos de Acción Católica. Ya se estaban reorganizando, ya se estaban preparando. Sí, bueno, no, ahora te cuento. El problema es que recorrimos la isla, recorrimos todos los grupos y al final me siento y le hago una carta a Felo. Como un informe, yo no llegaba a La Habana, pero le escribí. Y le dije, mira, Felo, esto está perdido, está todo el mundo conspirando. Lo que es la JEC, Juventud Estudiantil Católica. Ya en el 59, ya la JEC estaba conspirando. Sí. No estaban con el castrismo. No, es más, estaban conspirando. Te cuento una anécdota, te explica la situación ardiente que había en Cuba en aquellos momentos. Estando en Camagüey, en la casa de una persona cuyo nombre no debo decir todavía, pues está allá. Y íbamos a ir a un grupo, una reunión de la juventud. Porque para eso estábamos yo y Fiallo, para otear el ambiente. Me dijo, no salgan por la noche, quédense aquí en la casa, muchachitos. Estamos hablando del año 59. Sí, tan temprano como septiembre, octubre de ese año. No salgan de la casa y esa noche sonaban 2 bombazos en Camagüey, 2 explosivos. O sea que la iglesia cubana y sus organismos asociados como la JET y la JOT ya se habían percatado de lo que se venía para Cuba. Yo no puedo hablar por la iglesia, puedo hablar por la vivencia de los jóvenes. De los jóvenes vinculados a la iglesia. Yo sé que por la iglesia no puede hablar. Yo le escribo a Felo, mira, esto está perdido. Aquí ya no hay línea apostólica, que era como llamaban. Aquí la gente está por la línea insurreccional. Por esa carta que yo le mando a Felo, en un registro que hacen, que hay en manos de G2. Y el recado que me llegó de La Habana, piérdete porque está tu nombre, tu dirección y lo que escribiste ahí. Bueno, era la realidad, no era nada subversivo. ¿No? Y entonces me dice, no, piérdete, escóndete. Y eso ya empezó la época del clandestinaje. Del temor, la duda, la inseguridad. No estaba el G2 como tal, pero ya estaba la represión. Ya yo me desencanté. Eso fue para mí, yo creo que un momento... Santiago, ¿y el Congreso Católico de La Habana participaste en él? Congreso Católico Nacional de noviembre del 59. Sí, estuve en La Habana como uno de los tantos que asistí. Me pareció una buena idea de la iglesia, como un grito final antes de lo que se veía. Un grito importantísimo, que realmente demuestra que en esos momentos la Iglesia Católica Cubana tenía una posición muy firme contra Fidel Castro, a pesar de que sin duda alguna Fidel Castro en aquel momento contaba con el respaldo de una amplia mayoría de la ciudadanía. Sí, yo me adhería a lo que digo la jerarquía. Yo en realidad no tenía ninguna función especial, ningún cargo en aquel momento, uno de más de los católicos, ¿no?, de fila.
De manera que ya en ese momento, tan temprano como en el 59, estaba desconcertado con la vivencia esta anterior que tenía del idealismo a la revolución. Y entonces me decidí conspirar. Mi fuente natural de información eran los hermanos Jiménez, Rodríguez Larcú, Roberto y Felipe, que yo sabía que ellos ya estaban en algo, ¿no? Entonces Felipe me citó un día para rezar en la iglesia del Carmen. Entonces ahí nos arrodillamos y cuando estábamos haciendo oración me dijo, sí chicos, estamos en el MRP. Movimiento de recuperación revolucionaria. Revolucionario del pueblo. Cierto, pueblo. perdón. Era el de Ray. De Manolo Ray. De Manolo Ray. Y me advirtió ahí. Yo no vi a Roberto, por favor, me dijo, esto está empezando, esto, lo que hay es que organizarlo. Permíteme, Santiago, un momento. Sí. El Movimiento Revolucionario del Pueblo fue una institución como otras muchas, creadas al principio del triunfo de la revolución, pero para luchar contra la dictadura, que tenían una clara orientación revolucionaria. Y eso es importante destacar en nuestra historia reciente, y es que la mayor parte de las agrupaciones que se fundaron en los años 60 para enfrentar la dictadura defendían sus orígenes revolucionarios, porque muchos de sus fundadores habían sido miembros del 26 de julio, como fue el señor Manolo Ray, que llegó a ser ministro de Obras Públicas del primer gobierno revolucionario. Muy nacionalista, porque se insistía mucho en eso. Ya se veía la penetración rusa, soviética, y no queríamos saber mucho tampoco del anexionismo, ni de las teorías que ligaban a Cuba a los americanos. Entonces, yo me acuerdo que entre los jóvenes circulaba eso, el P, el movimiento. Eso era como un dicho. Le gusta el ron, ni whisky, ni vodka. Me dijo, esto está empezando, tú eres el que tienes que ir comenzando. Eran tiempos también que recuerdo que le decían, esta gente está en contra de Fidel, pero lo único que no les gusta es la barba, porque todo lo que hace a Fidel les encanta. Sí, cierto, curioso. Me dijeron, bueno, la persona en la Escuela de Medicina es Raúl Fernández Rivero, que yo lo veía como un hombre que era mi modelo. Un hombre también de mucho coraje, mucha interés. Y era de años superiores, Sí. Él estaba en el tercero o cuarto año y eso, en realidad Eso fue cuando llegaste a la Escuela de Medicina en La Habana. La Escuela de Medicina. Quiero insistir ahora que estamos en esto, que el movimiento era extraordinariamente, severamente y muy serio en el clandestinaje. Nosotros tenemos que seguir estudiando, guardar nuestra forma y hacerlo escondida, de verdad, lo que se llama clandestino. Copiamos un modelo, pienso yo, que todo es muy importante, el 26 de julio, donde muchos provenían y que había sido exitoso, y era lo único que conocíamos. Pero claro, conspirar contra Batista en el 26 de julio no es lo mismo que conspirar contra el 26 de julio ya en aquella época, empezando por la logística. Tan temprano como en los años 60, el transporte en La Habana empezó a escasear. Y la escasez de todos los productos, todo. Claro. Era más difícil. Claro, no se puede conseguir una casa para dar una reunión. Para esconder a una persona eso, que estaba estaban ya en la vigilancia. ¿Cómo te comunicabas? No había celulares. Eran los teléfonos públicos. Y la mayor parte estaban intervenidos por la seguridad del Estado. Pero bueno, copiamos ese modelo. Yo creo que un poco ingenuamente y cosa de jóvenes. Células pequeñas, un coordinador, un organizador, que era como todo clásico, la clásica resistencia, que era la logística, buscar casas, contactos, resolver problemas y acción y sabotaje. Esa era básicamente. ¿Qué actividades cumplieron en la Universidad de Santiago? En la universidad hicimos varias cosas, nos fuimos organizando en todo la grupo. Y te hablo ya una vez que cae Raúl Fernández Rivero preso, que me tocó a mí eso casi que por ósmosis. No había otra figura, por decirlo de alguna manera. Asumiste la responsabilidad que Raúl había detectado. Como Tony, que era mi nombre de guerra, y de esa parte de la resistencia, Cristina. Bueno, con ese nombre de Tony te conocí yo a ti. Exacto. Nos conocimos. Y mi mujer, que tienes que haber conocido, Gloria Sánchez. Gloria la conocí como Cristina. Cristina, claro. Bueno, pues mira, paramos el matrimonio. Sí, señor. Afortunadamente. Algo que para todos nosotros fue una sorpresa.
Porque Gloria era una persona muy, muy sensible, muy cariñosa. Bella. Una mujer muy bonita, muy atractiva. Y la verdad es que... Y valiente, muy valiente. Sí. Extraordinariamente valiente. Era, como decíamos aquellos tipos, era echar para adelante. Echaba para adelante. Era corajuda. Bueno, en líneas generales, ¿qué podemos hacer? Lo que dijo una vez Roberto Jiménez, si hubiéramos tenido una pistola para cada uno de los militantes, la gente hubiera estado tranquilo, porque eso es lo que la gente quería hacer en algún enfrentamiento de ese. Eran tiempos violentos y la gente... Pero lo que sí supimos hacer bien fue la resistencia, la recogida de medicina, ¿entiendes? Y la recogida de dinero que se empleaba en muchas cosas. Y se enviaban muchas cosas a los alzados en las diferentes montañas y llanos. Estoy orgulloso en que el suministro para el Escambray fue extraordinariamente, era en la escuela de medicina. Fue extraordinariamente valioso. Enviaban vitorias médicas para allá. Y que logramos reunir mucho dinero, porque acuérdense que había profesores también que participaban. Y los profesores de aquella época tenían su consulta privada además y se recogía mucho dinero. Yo creo que eso fue el éxito, por decirlo, del movimiento. Raúl cae preso y entonces vienen a verme Luis Figueroa, que murió ya. Que murió ya también. Y Pepe Chato Escala, que siempre andaba con él. Creo que también murió Pepe Chato. Murió Pepe. No, que me disculpe, todavía está vivo por suerte. Bueno, tenía un gran soplo ahí en el corazón. Sí, tenía problemas de salud. Estaba enfermo. Me dice, bueno, Tony, tú eres que tienes que encargarte de la universidad, que no queda más gente y eso. Y me di a la función de seguir creando células. Esta vez nos extendimos. Me acuerdo una buena célula en la escuela de odontología, otro en veterinaria, en la colina. Hago la excepción, que siempre me llamó la atención, que nunca pudimos penetrar las escuelas de ingeniería. En eso no... ¿No pudieron entrar allí? No. Nunca tuvimos contacto. El PEF fue muy serio y muy bueno y muy efectivo. Sí, el MRP fue una organización muy sólida y muy importante, sin duda. Estas cosas. Pero llegó Girón y Girón fue como un parteaguas. Yo que estaba bien al tanto de lo que sucedía en la universidad, pues a los 2 o 3 meses me di cuenta que ya no teníamos estructura. Quedaban gente, grupos aislados y gente un poquito más o menos entusiasta, pero organizarnos nunca más lo pudimos. El fracaso de Bahía de Cochinos afectó negativamente a la causa insurreccional contra Castro. Sí, lo que llamamos la guerrilla urbana, como tú quieras, la resistencia, clandestinidad, como quieras decir. Y por cierto, también afectó a los grupos... Los grupos insurgentes que estaban en la montaña. Los grupos de la iglesia que ya se habían vuelto a organizar, de la juventud católica y demás, también tuvieron que ir en una forma de clandestinaje. Me acuerdo que Roberto ¿Cómo Cortés... miraba la iglesia, aunque sé que tú no eres la iglesia, pero estabas vinculado a sectores de la iglesia, cómo miraba la iglesia la participación de la JET, de la JOT, de los jóvenes integrantes de esas agrupaciones vinculadas al apostolado? Lo aceptaba, sobre todo los sacerdotes de Baza lo veían bien, pero siempre advertían que no trataran de mezclar lo que es el culto, la devoción y demás con estas acciones, y siempre hubo un grupo pequeño que le llamaron los seguidores de la línea apostólica, que se deslindaron totalmente del grupo mayoritario que era que la mayoría estaba de acuerdo de la lucha armada, estaba de acuerdo con la confrontación contra la dictadura. Sí, la lucha armada en cierto sentido, porque estoy hablando de la parte urbana, que fue la que yo conocí. En el Escambray y en otras provincias de Cuba los alzamientos se conocen, ¿no? En todas partes. En todas partes. No, de eso no conozco mucho, pero sí de la ayuda que dábamos. Bueno, parte de eso. Quiero hacerte una anécdota. Adelante. Me parece que puede resumir todo y que vean que era una lucha muy difícil y muy seria, no era cosa de juego. Te cuento esto. Me mandan a contactar de otro movimiento. Creo que era el MRR. Movimiento de Recuperación Revolucionaria. Y querían ver a Tony, me citan para la cafetería de los bajos del Teatro América para un desayuno. Veo ahí, nos conocíamos por la ropa, habíamos estado de acuerdo y era un muchacho muy serio, joven, fuerte, y me causó. Y me dice, mira, estoy
Estoy en una acción verdaderamente riesgosa y quiero pedirte una ayuda. ¿Por qué, Nelson? No, porque es que tengo todo organizado. Prepara bien a la gente y dice, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Dice, no, yo necesito hombre. ¿Cuánto? No, entre 4 o 6 me es suficiente. Bueno, si esto es riesgo, déjame contar con la gente, no me gusta tomar decisiones con ellos, pero vas a contar posiblemente con 6 personas, dispuestos a lo que sea para el lunes, dame hasta el lunes, y me decía, sí, el lunes a la misma hora ven y nos vemos aquí mismo. ¿Eso fue después de Girón o antes de Girón? Después de Girón, no lo ubico bien en la memoria, pero bueno, al final de la historia voy el lunes y se me para delante de mí un hombre que yo no conozco, no se sienta, y me dice en voz baja, ¿tú eres Tony? Yo dije, sí. Dice, piérdete de aquí lo más rápido que puedas, porque te van a venir a buscar. Yo le digo, bueno, ¿y quién tú eres? Dice, no, yo soy un hombre de guerra, Sebastián. Cualquiera. Sí, pero yo no conozco a usted, yo no tenía que ver, yo tenía que ver a otra persona. Dice, no, es mi hermano. ¿Y qué pasó con tu hermano? Dice, no, lo fusilaron anoche. ¿No recuerdas el nombre de la persona? Nunca lo No recuerdo el nombre, lo perdí, imagínate. Han pasado 60 años casi. Sí. Pero bueno, con eso, te pudiera hacer más anécdotas, pero yo creo que con esta no era cosa de juego. Era un grupo de muchachos jóvenes, sin experiencia, con una experiencia de otro movimiento, que luchábamos contra la agencia. Mucho mimetismo se produjo en esos tiempos. No, y contra la agencia de represión del sistema de bloque socialista que había triunfado en 1917 y que ya estaban en Cuba en función de desbaratarnos. Así que... Santiago, ¿cómo les impacta a ustedes que estaban contra la dictadura, pero a la vez eran personas de una amplia confesión religiosa? ¿Cómo les impacta la expulsión de los sacerdotes, la expulsión entre otros, de Monseñor Eduardo Bozo Masvidal en septiembre del año 1961 como consecuencia del asesinato del joven Arnoldo Socorro? Bueno, terrible, horrible, pero ya en ese momento nos dimos cuenta de nuestra impotencia. No podíamos hacer gran cosa, no se podía manifestar, no teníamos nada más que agachar la cabeza y meternos en la iglesia que le llamaban de las catacumbas, y a eso voy, porque viene como un paréntesis en mi vida. No fue fácil tampoco para los jóvenes. Me acuerdo de Roberto Cortés, que todavía está aquí, y un grupito de la gente de la caridad, que veía tan disperso a la gente que hacían fiestas de 15 de mentiritas. Para reunirse. Para reunirnos. Y entonces ahí los jóvenes católicos íbamos a una fiesta y a las 12 de la noche se hacía un paripé con cualquier muchachita y demás, pero nos veíamos y teníamos cierta conciencia de que no estábamos dispersos, porque en realidad eso era una cosa que el gobierno fue muy efectivo. Yo le decía eso, el falso equilibrio. Te encuentras con tus amigos para darte confianza en el futuro. Ajá. Recuerdo de Felo también, que iba allí a la casa de huésped donde vivíamos, y decía, vamos a salir esta noche con la muchachita de San Agustín, o vamos a tratar de reagrupar, salir de la iglesia, que fue una verdadera iglesia de las catacumbas. O sea, estamos totalmente dispersos. Tanto el clero, que a veces ni se conocía un cura con otro, porque no había forma, o los muchachos unos con otros. Y por eso quería entrar en esta parte de mi vida que yo creo que fue la más fructífera. Bueno, pues háblanos de esa parte de tu vida. Yo recuerdo que nosotros nos conocimos por allá por los años 63, en el año 63, si no me equivoco, y... ¿Usted era Paco? Yo era Paco, sí, yo era Paco. En el año 63 nos conocimos y eran tiempos realmente interesantes, pero todavía estábamos funcionando en el MRP, todavía planificamos ciertas acciones. Sí, sí. Que fue cuando conocí a Cristina Gloria. Quedaban grupos, pero grupos residuales. Sí. El esplendor de la universidad, que yo la abrí al principio, eso desapareció en Girón. Fusilado, gente que se iba clandestina, gente que se iba legal, presos, muchos asilados. Y de una cosa que se ha hablado muy poco en el exilio, nunca, la depuración, que creo que es una de las cosas más cobardes. ¿Háblanos de la depuración?
Terrible. Antes de ir a las catacumbas. Terrible. Bueno, pues mira, con un cinismo y una persistencia enorme dejaron al grupo que ellos sabían que estaba en contra del gobierno a acabar y ya a punto de entrar en el internado en los últimos años de la carrera, en la escuela de medicina y en otras escuelas también. Hicieron el proceso de depuración. Tampoco fue cosa de juego. Muchachos que se les tronchaba la vida en esa situación, recién casados, con grandes conocimientos, sin tener a dónde ir, muchos atentaron contra su vida. Eran expulsados de la universidad. Sí, pero después, ¿qué hacía? Hubo muertos. ¿Qué hacía? Con 18, 19 años, un título casi a la mano, y que con una crueldad no me dijeran, no eres nadie, no eres persona. No te podías ir, los vuelos estaban cerrados. Aquí no puedes trabajar. Me acuerdo de Luis Espina, que tenía la mujer en estado. Y estaban pagando el precio de la valentía que habían mostrado. Por eso siempre tendremos una deuda con los depurados. Luis Espina, médico, actualmente jubilado, en la asamblea que se iba a quitar la práctica privada de la medicina, en el último piso de la Habana Libre, tuvo un careo, nadie lo conoce, pero un careo muy fuerte con Machado Ventura. Se le encaró y siendo un estudiante de medicina le dijo, no, esto es socialismo, esto es comunismo, y la consulta es la base, y discutió con él, lo depuraron. Carlos Pérez, otro que recuerdo también con mucho cariño, en medio del anfiteatro de Calixto García, cuando uno de los esbirros allí dijo que las cosas eran a la cañona. Estamos hablando del 26 de julio que se la daba de democrático. Se paró, tiró la silla y dijo que no, que a la cañona no, que si él era democrático, tiró su silla y se paró. Es una protesta depurado también. Muchos de ellos pudieron salir después de un tiempo, rehicieron su vida. Pero ya la vida la tienes ya argollada, vamos a decir así. A mí me iban a depurar también. O sea, ¿cómo te escapaste? Yo estaba recién casado, me llega la depuración, me la lleva en la mano Naranjo, que era el hijo del fotógrafo Naranjo, muy amigo mío, que se hacía el amigo mío de Santa Clara. Cookie Naranjo, ¿te acuerdas? No. Estudiaba medicina. Dice, no, tienes que ir a la asamblea. Habían hecho una gran propaganda con un estudiante de medicina que hacía muy buenos murales. Y simpatiquísimo. Entonces yo aparecía con los dientes para afuera, porque cuando aquello usaba aritos de la boca, como un gusanito así con una cruz en la mano. Y yo decía, ante todo creemos en Dios. Lo digo porque esto tiene que ver el por qué no me depuraron. O sea, depuraron todo este grupo de gente, quizás unos 12 o 13. Y yo me quedé, bueno, sin ir a la universidad. Dije, bueno, no voy a estar tampoco en el clandestinaje, pero no puedo ir, yo no sé en qué paró. En mi caso no salió a reducir. A los 2 o 3 semanas vuelvo a la universidad y como unos días después, bajando ahí, yo me recuerdo la escalera del Hospital Nacional, se me para atrás de mí un estudiante, un negrito, Pérez, de apellido Pérez. Él murió arrollado por un carro. Y mientras íbamos bajando, nunca se me olvida eso, íbamos bajando, me fue hablando así al oído, como si tuviera miedo. No sé si fue enviado o fue una cosa espontánea de él. Dice, oye Santiago, no te depuramos, porque al final de la historia, entre los invitados en la presidencia había muchos jóvenes católicos y de las juventudes comunistas de Uruguay, de Argentina, de todo. Y los únicos elementos que teníamos en tu contra, me fue diciendo, eran asuntos religiosos. Y decidimos que eso se iba a ver muy feo. Porque a los otros le decían de todo, ¿no? Decían no tenían elementos sobre ti de que tú estabas conspirando. Sí, no, y esto va de acuerdo con lo que te dije del cartel. Sí. Que al final yo era el que tenía la cruz en la mano. Y que iba a lucir feo ante los jóvenes católicos, no católicos, por lo menos cristianos o creyentes de esos países de Latinoamérica que votaran a alguien por ser religioso. O sea, por eso sí que en las depuraciones también participaban estudiantes extranjeros. Ellos invitaron, por lo menos la Escuela de Medicina, que es la que yo conozco de cerca, invitaron a las juventudes comunistas de Uruguay, de Cono Sur. Es importante, eso sí es totalmente novedoso para nuestros amigos que vean esta entrevista. Ya cuando yo estaba en la UJC, pues invitaban a toda esta gente como invitaban a la gente el 1 de mayo. No, yo recuerdo que al juicio en el cual yo estuve,
invitaron a un grupo de estudiantes puertorriqueños y estadounidenses que estaban de visita en Cuba y los invitaron al juicio que nos hicieron. Bueno, si te interesa, ahora viene esa etapa larga. No, pero antes quería hacerte una pregunta. Yo sé que no eres iglesia, pero eres una de las pocas personas que puedes recordar esos tiempos. Durante mucho tiempo, algunos sacerdotes y en algunos centros, en algunas iglesias, se podían guardar cosas de la lucha contra la dictadura. Algunos sacerdotes participaron activamente en ese proceso de lucha contra el régimen. Sin embargo, a partir de los años 64, 65, ya yo estaba preso en estos años, pero uno tenía conocimiento de la realidad, la iglesia o algunos sectores de la iglesia empezaron a cambiar, empezaron a modificar su actitud contraria al régimen, y no es que se volvieran a favor del régimen, pero, como tú dices, entraron en las catacumbas. Háblanos de eso, ¿qué pasó? ¿Por qué ese cambio? Yo no tuve mucho contacto con la vida eclesial desde el año 65 hasta el 68, 69, porque estaba en Central Preston, actualmente de Guatemala, en el norte de Oriente, haciendo servicio rural. Entonces la vida allí era la de un pueblecito y la asistencia a la misa dominical. Pero te puedo dar el testimonio de Pérez Serante, si quieres, que lo conocí. Adelante. Ahí. Pérez Serante insistía, porque fue varias veces allí, se quedó sin cura. Y ese hombre enfermo y viejo, y tal, como estaba, iba hasta allá, eso era un viaje de 5 horas, de Santiago hasta Preston. Iba a dar la misa los domingos. Entonces vi un hombre que explícitamente decía que no quería saber nada de política. Lo vi ahí, conversé. ¿Quién? Pérez Serante. O sea, no es que estuviera a favor de la revolución, pero como si esa etapa, te estoy hablando de una insignia, un ícono de la iglesia. Esa etapa hubiera terminado. Que fue el hombre que ayudó a Fidel Castro en su momento. Sí. Háblame de la cosecha de mango, que está muy buena este año. Invítame a un macho con tambores, con plátano tambures. Eso lo viste tú con Pérez Serante, esa involución, ese cambio. Sí. Es que yo vengo el domingo que viene a comerme el macho, pero obviaba todas estas cosas. Eso te puede servir como muestra de lo que pasaba en la iglesia en Cuba, aunque yo te digo, no tuve mucho. Entonces la cosa fue cambiando y yo pienso que se cayó en una etapa muy larga en que el problema era no apoyar a la dictadura, pero al mismo tiempo tratar de buscar espacio para... Lo que se ha venido haciendo en los últimos años, Santiago. Yo, como no soy particularmente creyente y nunca he formado parte de ninguna iglesia, me atrevo a decir estas cosas. Vamos a convivir con todas las cosas que convivir implica, que no siempre son éticas ni morales. Exacto. Y buscando repito, el espacio era la palabra, más o menos que... Y entonces participé mucho en eso. Y yo creo que fue muy, muy productivo porque hizo mucho bien, ¿entiendes? A mí no se me olvida, estando nosotros en Isla de Pino, o en otra cárcel, no recuerdo bien, la revista Bohemia, cuando nos llegaba de vez en cuando, alguna que otra vez el señor Monseñor Sacchi, quien fuera nuncio apostólico del Vaticano en Cuba, Monseñor Sacchi cortando caña para la revolución. Y esa era una actitud, si no era oficial, provenía, de una persona de un nivel importantísimo en la iglesia, no solo cubana, sino... Sí, pero el Vaticano después lo sacó, y con la represión que mostraron cuando el padre Loredo, yo creo que las cosas empezaron a cambiar en el sentido de que, digamos, no se podía llegar a esos extremos, sino que había que... fueron posiciones extremas. Extremas, que había que buscar una convivencia más pacífica. Lo de Monseñor Sacchi fue para mí algo totalmente innecesario para la propia convivencia. Pero después mandaron a Monseñor Mario Tagliaferri y a Pietro Zambi, que cambiaron la... Tuvieron una actitud mucho más discreta. Más discreta, y fueron los estrellas estelares. Zambi fue después nuncio apostólico aquí en Washington. Y ese dúo fue formidable, porque logró como buscar un camino, no de abyección,
guardando distancia, pero al mismo tiempo muy eclesial y muy a favor de la iglesia, aquella que estaba dispersa, que se fueron uniendo. Entonces mi manera de conspirar, por decir de alguna manera, que no es exacto, fue tratar de reforzar las estructuras. Y quisiera decir con sano orgullo de que logré organizar varias conferencias de intelectuales católicos, que cuando aquello era un gran paso de avance, cada 3 o 4 meses se dejaban unos escritos, los escritos en mi memoria, fue muy bueno, me lo requisaron en el allanamiento de morada que me hizo el G2, no queda ninguno para la historia, pero bueno, lo hacía Rogelio Celada, que está aquí, de la iglesia, que dibujaba muy bien, y se fueron haciendo sobre el aborto, sobre temas que se podían hacer, y logramos organizar, como dijo el nuncio, una red de matrimonio, cosa que no era perseguida, dentro de las comunidades, sobre todo aquellas que tenían al lado de la iglesia, algún salón o algún convento, como San Juan de Letrán, Santo Venia, y después de las misas, pues se hacían grandes asambleas, y la gente fue cogiendo conciencia primero de que se podía hacer algo, y segundo, de verse, eso es importantísimo. Yo creo que sí, que es importante que es otro tipo de resistencia, es otro tipo de resistencia. No hay exenta de problemas. No, por supuesto, la represión en Cuba era total siempre. Tuvimos un encuentro, íbamos a tener un encuentro en San Juan de Letrán, que iban a ir 120 parejas, más o menos, con sus respectivas familias. El aporte de materiales, de comida, de todo eso fue gigantesco y se regó en La Habana. ¿Entiendes? Que era una gran fiesta. Y el domingo a las 12 del día, Carneado llamó al vicario y dijo que no, que eso atentaba contra la seguridad del Estado. A mí me dio una llamada de Marianito Vivanco, que después fue obispo de Santiago, aunque son ustedes 4 los organizadores, no se aparezcan por allí. No, se suspendió el evento como un acto subversivo, era totalmente eclesial, pero molestaba mucho a la iglesia. O sea, no quiero decir que ganamos espacio de forma fácil. Estaban compitiendo con el dios oficial que era Fidel Castro. Claro. Yo soy de los que defiende que el castrismo, más que una ideología política, que no lo es una especie de religión. Exacto. Creada por Fidel Castro, porque excomulgaba a todo aquel que no le rendía culto al dictador. Bueno, logramos hacer como una cultura paralela, cubana, muy seria, de estudiosos, de obras de teatro. Las iglesias eran como la casa, se eran 15, algo paralelo a la... Y la gente sabía bien que eso no era la revolución. ¿Cómo sobrevives la última oleada represiva? Imagino que estás hablando de esos tiempos, en la cual caímos presos muchos de los que habían estado conspirando junto con usted. Nunca he tenido una explicación clara de por qué algunos sobrevivimos. Ahí quedó en pie, por ejemplo, como mencionaste, Rolando Suárez, Piro, yo, alguna gente así. Recuerdo al Piro. Yo pienso que ya el gobierno en esa época se sentía lo suficientemente fuerte y no tan atacado. Los americanos le habían quitado un poco el acelerón por mezclarlo a los americanos en este problema. Para bien o para mal, son parte fundamental de este proceso. Ya se sentía el gobierno un poco más seguro y se podía dar el lujo de tener grupos aislados, pequeñas manifestaciones. Una resistencia que ellos entendieran que no era peligrosa, para la permanencia del régimen. Y era elegante también porque ante el continente de la esperanza, que era la iglesia en Latinoamérica, permitir el culto, permitir una iglesia viva pero no floreciente como quería Carneado. Ese era el lema de Carneado. Los quiero vivos, pero no florecientes. Eso te explica todo. Y la pues bueno, era muy elegante ante Latinoamérica, ante la iglesia de Latinoamérica. O sea, era la clásica represión con guantes de hierro, pero forrado de seda, ¿no? Era más o menos dentro de la iglesia también había sectores que favorecían ese tipo de... Tienen intelectuales, sobre todo los intelectuales, que tienen a Cinto Vitiera, Fina, Carlos Manuel de Cepeda, toda esta gente.
Entonces, bueno, se llegó a esa especie de equilibrio inestable. Esa gente no buscaba la convivencia, sino la cohabitación. Sí, exacto. Se llegó a esa donde hay diferentes manifestaciones y yo pienso que fue un equilibrio inestable que se rompe con la aparición de los derechos humanos. Siempre hay que darle siempre crédito a Ricardo Bofill. Claro que sí. Desarrollar ese concepto, llevarlo a Cuba y llevarlo a la mentalidad de un importante sector de la sociedad cubana, creo que es uno de los aportes más importantes de este proceso y es gloria y honor de Ricardo Bofill. Sí. Y Radio Martí, que sale más o menos en la... Radio Martí viene a salir años más tarde, que también hizo un trabajo excelente. Más o menos en esa época. Y lo sigue haciendo. Yo me entero del manifiesto que lee Bofill, precisamente en San Juan de Letrán, ahí después de misa se paró y lo leyó ahí por Radio Martí. Yo trabajaba en el policlínico que estaba detrás de Letrán y fui ahí a ver al padre Domingo. Le dije, padre, que usted sabe de esto porque me enteré. Dice, bueno, sí, un señor aquí, el padre no lo conocía, que se paró y yo con plena libertad lo dejé que leyera el manifiesto y quiero conocerlo. Dice, bueno, hijo, pero yo esa parte sí, yo no sé dónde... Bofill fue un hombre de gran entereza, de gran fortaleza moral y realmente un ejemplo de compromiso. Pero yo seguía con el bichito de querer hacer algo y entonces se lo comento a Maribel Jiménez, que era la secretaria ahí del Policlínico. Dice, mira, yo a Ricardo Bofill no conozco, pero a los Arcos sí, a Sebastián, porque era la secretaria de Sebastián. Sebastián no es fácil de entrarle, es un hombre que se cuida mucho, pero si yo te recomiendo, pues... y entonces me dio la dirección, me mandó una notica para Sebastián y bueno, ahí hicimos empatía. Y me acuerdo de él, el pobre, él murió de un cáncer aquí. Murió aquí en Miami. Sí. Muy amigo de él, yo lo visitaba con frecuencia. Excelente persona. Me dijo, bueno, menos mal que dentro de la iglesia, fue lo que me dijo, menos mal que... Esa fue la decepción. Yo que viví una iglesia militante, activa, contraria al castrismo, a como diera lugar, y de pronto esa evolución que presencié. Bueno, pero siempre nos conocimos, por cierto. Sí, siempre quedaron grupos contestatarios. Siempre quedaron gente entera como ustedes. Sí. Bueno, y de ahí paso, porque a Sebastián le interesaba mucho el fenómeno que había surgido en la parroquia del Cerro con el movimiento... ¿Qué pasó en la parroquia del Cerro? Bueno, con el movimiento Cristiano de Liberación, que al principio no fue un movimiento. ¿Cómo fue? ¿Cómo surge esta idea? ¿Y cómo fue el encuentro en el cual ustedes específicamente... Mira, era una parroquia muy especial, siempre ha sido muy de pueblo, muy... ¿Tú vivías en el Cerro? Yo vivía en el Cerro, la parroquia quedaba a 4 y media de mí, y Osvaldo y yo íbamos ahí a misa todos los domingos junto con un grupo numeroso. Era muy especial porque habían surgido muchas vocaciones religiosas, sacerdotes, había tenido 4 obispos, que yo creo que eso en ninguna iglesia católica del mundo, 4 obispos uno detrás del otro. Y en una sociedad como la cubana tan restrictiva. Increíble, sí, increíble. Y un párroco muy bueno, el padre Monseñor Alfredo Petit, que actualmente es obispo auxiliar de La Habana. Entonces se nucleó ahí un grupo grande, con decirte que habíamos 5 médicos, y un grupo grande de intelectuales, estaba Octavio Smith, hombre conocido en las letras de Cuba, por mencionarte algunos pocos de los muchos que había. Y se hacía como una comunidad. Entonces después de misa, en vez de cada uno irse para la casa, la misa del domingo a las 10, pues la gente se quedaba ahí conversando. Las mujeres hacían su grupito, los muchachos jugaban cancha, iban al catecismo. Y los hombres nos separamos en grupos informales. Muy interesantes, ¿sabes? Aprendí mucho de ahí, de discusiones informales, pero que tenían mucha calidad, la verdad. Que a veces son más productivas que las formales. Oh, sí, era un espacio. Oye, eso es un oasis en medio de aquella época. Era vital, era necesario. Sí, surgió espontáneamente, pero como suceden estas cosas, después de unos cuantos años, el grupo más radical, los más pensadores, la gente que tiene más compromiso, bueno, pero hay que hacer algo, no podemos quedar evolucionando. Claro, no podemos quedar en nada. Cuando aquello, había en el Vaticano el sínodo de los laicos, nos tocaba a todos muy de cerca. ¿Estamos hablando de qué año más o menos, Santiago? Estamos hablando de los 80. Los 80. Los 80. Yo era el presidente de la Vicaría Cerro Vedado. Y entonces se me ocurre una idea que no es original mía, ni mucho menos,
publicaron una hojita que se llamaba Ecos del Sínodo. Ecos del Sínodo. No era original porque cuando el sínodo anterior, la Oblata y un grupo de religiosos habían publicado otra hoja que se llamaba Ecos del Vaticano, algo así. Pero nosotros, esa era enteramente laical, pero bajo el permiso de la iglesia. O sea, no estoy violentando a nadie, lo diga el vicario. No sé si como no tiren, pero independientemente de la iglesia oficial, en realidad empezó a tener mucho sabor a pueblo y mucho sabor popular. Y esa hojita fue cogiendo Otro color. otro color. Y artículos muy buenos porque se publicaba con la intelectualidad de ahí, pasando mucho trabajo. O sea, lo tirábamos Se nosotros. lo imprimían en un mimeógrafo en la iglesia. Bueno, esa es otra historia. Le robamos la llave al padre y lo imprimimos ahí adentro de la Siempre iglesia. lo desconoció. Y como teníamos también partidarios y gente así, pues a veces se la tiramos al mismo obispo que no quería, se la tiramos allá también escondida en la subispada. Esa es otra historia. En el tercer número incorporo a Osvaldo. Y Osvaldo empieza a escribir una columna que se llama El laico en Cuba. Pero Osvaldo inteligentemente fue subiendo la parada. Se tiraba cuando se podía, pero cada 2 o 3 meses se repartía. Eran pocas, pero aquello corría, Pedrito, como... Se movía. No, eso era como el maná, la gente sedienta. La gente con sed y le estaba dando un pomo de agua. Bueno, imagínate tú, lo leían en la parroquia de Vejado y eso. Y Osvaldo fue subiendo la parada y al final ya era, podemos decir que era subversivo, porque hablaba fuerte, hablaba de libertad, estamos asfixiados, necesitamos. Y ya como en quinto o sexto número, ya la jerarquía De la iglesia. de la iglesia Mandó a parar. mandó a parar. La convivencia, Santiago, la convivencia. No, pero las campanas que me llegaban, ¿te entiendes? Eran de que eso tenía un éxito, que la gente quería eso. Sí, Santiago, pero había que convivir. Ustedes estaban diciendo la verdad, Osvaldo Payá estaba diciendo la verdad, pero había que convivir y la mejor demostración fue Alamino. Te cuento. El Bueno, cardenal ahora de La te cuento Habana, de la la mejor Mira, demostración. te cuento de cosas sorprendentes que para mí fueron, ¿tú entiendes? La gente quería tanto aquello que en la sacristía nos dejaban papeles, que no había papeles con él. Para que pudieran imprimir. Imprimir, o pasar por aquí, el padre decía, no, le dejaron una lata de tinta, eso era tesoro, era una religiosa de clausura, ¿sabes lo que es? ¿No? Sí. De los 3 o 4 conventos de La Habana, nos escribió una cartica. Y era de clausura. De clausura. ¿Cómo llegó la hojita? Violó la clausura ahí por completo. ¿Cómo llegó? Muy bonita la cara. Todos esos documentos en los registros que nos hicieron, a Sabín, a mí, en mi casa, todo eso se lo llevaron, ¿no? Ya no queda nada. No, debe estar en los archivos de seguridad del Estado. No te preocupes que cuando Cuba sea liberada lo podrán Una rescatar. carta muy bonita que la religiosa nos decía, esa pobre alma, que decía, he leído esto, piensen bien lo que están haciendo, porque van a tener muchas dificultades. Decía ella. Sí, decía. Un alma sencilla, una mujer que no salía de ahí en 30 años. Pero bueno, quiero decir esto públicamente para que vea que la hoja tuvo una repercusión increíble. Y cuando la situación se radicaliza, cuando esta vocación, esta inquietud se concreta y se crea. Bueno, ahora te cuento, cardenal... Te lo digo por razones de tiempo. No. La mandan a suprimir de la jerarquía y el padre viene y me dice, el vicario, mira, no la tienes más. Yo le dije, bueno, voy para mi casa, donde estaba el grupo reunido y Osvaldo era el que quería seguir. Le dije, mira, Osvaldo, nosotros somos gente de iglesia. No vamos a tranquilizar a la gente. Esto se tiró con la... Vamos a dejarlo y la dejamos de tirar. Se radicaliza un año después porque la situación del país empeoraba, no había habido ningún cambio, viene el fusilamiento de Ochoa, otra serie de circunstancias. Y ya Osvaldo le estaba dando la vuelta, que era, la idea fue de un sindicato. De un sindicato, que es lo que quería formar. Entonces los hombres de la parroquia nos dejamos unos bigotones, estilo Valesa, andábamos en sandalias, una forma de... Menos mal que no se dejaron la barba porque lo hubiéramos confundido con talibanes. No, y las chancletas que nos gustaba mucho y eso. Y para abreviar, bueno, vamos a sacarla, pero allá fuera de la iglesia para no seguir buscando problemas con esto. Entonces es la famosa obra, hojita, Pueblo de Dios, que le puso así para no perder el vínculo con la iglesia. Esa hoja la hizo para allá. No, la hacemos todo. Todo, pero te quiero decir, fue una... El editorialista principal, sí, ese día. Y ya perdimos la represión, cuando se habló del sindicato y empezamos algunos pasos, fue terrible, ¿sabes?
Como a las 2 o 3 semanas llegaron unos muchachos de otra parroquia llorando que los padres que eran sindicalistas clandestinos del puerto estaban todos presos porque se habían adherido y eran muchachos ahí llorando y el mensaje que nosotros interpretamos era que sindicalismo nada. Entonces, bueno, empezamos a sacar esta hoja como un movimiento, que la palabra lo dice, y la historia del movimiento, bueno, más o menos ya es conocida de esa época. Lo más notorio fue el acto de repudio frente a la casa de Osvaldo, donde le pintaron que era gente de la CIA y demás, porque estábamos recogiendo hojas, firmas, para un proyecto que teníamos en aquella época. Después fue una variante, el proyecto Varela, que vino el siglo siguiente. Liquidaron con la hoja y nos liquidaron, bueno, caímos presos y demás. Esa ya... no cabe duda que al igual Santiago que Ricardo Bofill en un momento marcó pauta, Osvaldo Payá Sardiñas también marcó pauta en este proceso. Sí. Marcó una pauta muy importante, sí, determinante, se pudiera decir, en el desarrollo posterior de la lucha contra la dictadura de los hermanos Castro. Sí, yo cada vez que veo una de las hojas que tira la iglesia con muy buen acierto, en todas las diócesis hay buenos magazines mensuales de una calidad enorme y de una impresión tremenda, con datos intelectuales buenísimos. Me acuerdo mucho de Pueblo de Dios, porque yo creo que fue la que abrió el camino, la que marcó pauta para que estas cosas al cabo de los tiempos pudieran surgir. Y se dicen cosas muy serias en esa. Son poco conocidas, pero... ¿Y la jerarquía eclesiástica cómo recibió el trabajo de Payá Sardiñas, del de ustedes en general? Bueno, yo no te puedo hablar de toda la jerarquía, bueno, pero por lo menos un sector. La de Jaime está muy conservador hoy, nunca ha sido conservador. Bueno, la de Jaime hace 60 años. La de Jaime Ortega fue muy represiva contra nosotros. Fue muy represiva, esa es la historia, hay que decirlo, nunca le gustó. Tuvo varias entrevistas secretas con Payá, porque no quería ni que lo conectaran con él. Me mandó 2 o 3 recados con el padre René, que todavía está vivo en Cuba, de que a mí personalmente, que me quitara de la hoja. Nos acusó de excomunión, estamos hablando de cosas importantes en la iglesia. O sea, Ortega Alamino los acusó de ustedes de excomulgarlos. Sí, a templo lleno en una celebración. A Fidel Castro no acusó de excomulgarlos. No. Pero ustedes sí. Claro, nosotros nos preguntamos, pero ¿qué hemos hecho contra Jaime? Porque Jaime se mete en esto. ¿Qué han hecho contra la iglesia? No Jaime, Jaime no es la iglesia. Claro, nosotros no nos estamos metiendo con él, no estamos hablando nada en contra de la iglesia. Estamos hablando contra el gobierno porque él se pone a defendernos. Tengo que decir también algo bien a favor de él, que se portó muy valientemente cuando el gran rollo que tuve con Fidel Castro, personalmente. ¿Tú tuviste un inconveniente con Fidel Castro? Personal, sí. ¿No conoces esa anécdota? Cuéntanos. Bueno, la hija es muy largo. Por eso te digo. No, muy breve, muy breve. ¿Por qué se produce y cómo concluye? Yo no me iba del país, nunca me pasó, ni con el PE, ni con la familia mía, eso sí era un hecho que se daba por sentado, que nosotros nos quedábamos en Cuba. Entonces la hija mía, Rebequita, no puede estudiar geografía y pide psicología. Yo le dije a Rebeca, esto te va a traer problemas, como efectivamente fue. Pero cuando fue a las famosas entrevistas, le dije, tú dices lo que quieras, pero no puedes negar tu fe. Eso sí, por delante, por definición. Entonces la muchachita, que era brillante, reconocida por todo el mundo, con tremendo expediente y demás, dice que en la entrevista giraron, cuando ella dijo que era católica, todo sobre la teología de la liberación y demás. Bueno, fue descaradamente una negación de que entrara en la carrera por motivos religiosos. Y yo reclamé, yo era profesor auxiliar de medicina cuando que un católico distinguido me iba a quedar ahí. Todo el mundo sabía cómo pensaba y no quería que abusaran de esa manera de mi hijo, que quería estudiar y nos queríamos quedar en el país. Bueno, eso generó una reclamación de Jaime, que se cogió el caso para él, hasta las más altas esferas de Jaime se involucró en la defensa tuya. Sí. Entraron el decano de la escuela de innumerables entrevistas de la Escuela de Psicología, del decano de la Universidad, Fernandito Rojas, que tú conoces, la gente de la OJC, en fin,
Al final paré junto con la niña en la oficina de Chomi, que es la oficina de... Dice Chomi, perdonen al primer ministro que no puede atenderlo, pero quiere saber de boca de ustedes personas. Sí, subió entonces bastante. Eso es el Palacio de la Revolución. Yo esta cosa nunca la cuento porque en realidad... No, pero es bueno que la cuente, es bueno que se conozca. Tengan la seguridad de que yo le voy a tomar nota, y él le hizo, yo no hablé, pero le hizo una entrevista muy larga a ella, que tuvo como una hora ahí en el despacho. Entonces, bueno, el comandante no puede venir porque está en otras funciones, pero nosotros le vamos a pasar la entrevista al final de la historia. Del más alto nivel me mandaron a decir que sí, que mandara a la niña el lunes siguiente, que empezaban la clase en la escuela de psicología. Yo dije, no, sin papeles no, sin papeles, eso está aprobado. Pero que no había sido un problema de discriminación religiosa, que habían sido otros errores que se habían cometido en el proceso y demás. Bueno, a mí no me interesaba. Y Jaime me mandó a decir, a mí y a la familia, entre ellos a Gloria también, que no fuéramos a hacer ninguna manifestación de julio, de triunfalismo, fue como digo. De repente yo dije, no, yo no tengo ningún interés. ¿Tú lo que querías era que la niña estudiara allí como estuvo? Santiaguito fue depurado de la universidad, le pasaron la cuenta que a mí no me pasaron años después. La vida se nos hizo muy imposible, esa presión de la niña era muy fuerte, y el G2 hizo todo lo posible por recordarme de que yo estaba perseguido. No podía salir los días de fiesta, los 1 de mayo. La contrainteligencia me tocaba la puerta. El control que ellos ejercen, esa represión intangible, que es difícil de contar porque la mayor parte de las personas no lo va a entender. No, y muy tangible también, porque si tú estás dando una consulta y viene el investigador tuyo, el que te ponen, o uno que él manda, y te sacan de la consulta para una entrevista y te lo hacen en público. Sí, todas las semanas, pues... También es tangible en ese caso. Sí. Tenía interés en que me fuera del país. Entonces, ¿cómo fue el encontronazo? Con Fidel. El desarrollo, sí. Bueno, que yo pienso que ganamos esa pelea y que a partir de ahí... No, piensas no, puedes estar seguro que la ganaron. Bueno, que a partir de ahí yo pienso que muchos militantes católicos, jóvenes católicos pueden entrar a la universidad. Hay espacio. Espacio. Si da tiempo te cuento de por qué vino la cosa, porque eso nos toca a nosotros los villaclareños, en cierto modo. Breve, el tiempo lamentablemente es un tirano no tan cruel como Fidel Castro, pero sí bien cruel. Mira, nosotros nos enteramos más o menos de lo que sucedía en la conferencia episcopal y en sus reuniones con Fidel Castro por intermedio de un obispo, que ya murió, no voy a decir el nombre, porque era muy amigo de nosotros y era muy hablanchín. Dice que al final de una de estas reuniones, donde estaba el nuncio, Monseñor Prego, que tú lo conoces, sí, le dijo a Fidel, no, pero todos los problemas con la iglesia no están resueltos. Todavía los católicos nos discriminan. ¿Y le puso el ejemplo tuyo? No, Fidel le puso por la mano arriba a Prego y le digo, mira Prego, nos vamos a discutir. Cuando tú tengas un caso de verdad, un caso de verdad de discriminación religiosa, tú me llamas, pero me llamas a mí directamente y me pones el caso sobre la mesa. Prego. Entonces surge Rebeca. Y yo creo que fue el caso típico para que la conferencia episcopal y Jaime, se cogió el caso para él, pues desarrollaran la tesis de que ya no había problema entre la iglesia y el Estado. Lo cogieron de bandera. Pienso que sí. Muy interesante. Santiago Cárdenas, ¿cuándo sales para Estados Unidos? 1992. Bajo todas estas circunstancias traumáticas, enfermedad de mi mujer que tenía un cáncer, en fin, ya, como decía yo, ya aquello no daba más para mí. Y bueno, decidí venir. Y gracias a las gestiones de Sebastián, que te dije que Sebastián tenía acceso directo a la embajada. Pienso que ahí recibí una entrevista, tardía por cierto, después de 4 o 5 años de gestiones, y fueron muy amables conmigo y nos dieron la visa a los 4. Ya los 2 hijos míos eran mayores de edad, pero nos aceptaron con mucho gusto y aquí estamos. Yo recuerdo que y lo voy a contar en público, nosotros nos vimos, conspiramos juntos, pero yo no te recordaba, ni tú me recordabas a mí tampoco, no. Habían pasado más de 30 años.
mucho más de 30 años, sería cuando murió la madre de nuestro común amigo y hermano Roberto Jiménez. Ah, María, sí. Cuando murió la mamá, coincidimos en el funeral de la mamá de Roberto Jiménez y tú fuiste y me dijiste, Paco, ¿cómo tú estás? Sí. Y yo te pregunté, ¿y eso de Paco? ¿Quién es usted? Me dijiste, yo soy Tony. Y yo te dije, Tony, con esta mala memoria que yo tengo, no me acordaba, pero ahí se me prendió el bombillo y te recordé. Bueno, me alegro que me haya llamado esta mañana aquí porque he dicho cosas así inéditas. Son cosas importantes porque forman parte de la historia de la lucha del pueblo cubano contra la dictadura. Has ido 2 veces a Cuba, después Sí. has estado en Estados Unidos. ¿Has tenido problemas allí con las autoridades? Sí, claro, claro. ¿Has tenido problemas? Sí, claro. La primera vez caí preso, después de que me entrevisté con Gustavo Arco y un grupo de disidentes, estaba Chane de Arno, el asesor de Gustavo, el segundo Lima, con varias gente allí, Castillito. Después de un amplio interrogatorio, una serie de fotografías que me tiraron y de que me hicieran llenar un papel que ellos mismos querían, con las declaraciones que ellos mismos, que coincidió con un desembarco armado en el norte de Oriente. Todavía están presos allí Y menos mal que salvaron la vida. Fue el 10 de octubre de 1994, me querían ligar con eso. Pero bueno, ahí sí me puse duro con los interrogadores. No, ustedes saben bien que que yo era como el avanzado, el brazo civil del desembarco. Del desembarco que hubo muertos. Esa fue una vez. Y la otra vez fue hace poco, reciente, hace 2 o 3 años. Para expresar tu apoyo a las damas de blanco. Tenía pasaporte por una de esas casualidades en vivo y quería quemarlo ya de una vez. Y aproveché y fui a desfilar junto con Berta Soler. Estuve con ella allí el domingo en la misa, participé mucho, no me dejó desfilar, me dijo que no, que gente de afuera y hombres no. Pero bueno, le saludé a todas las mujeres allí, estuve en la misa, recé con ella y bueno, fue el pequeño homenaje, el aporte que le pudo dar alguien de Miami al movimiento. Estoy contento por haberlo hecho. Santiago, ¿estás satisfecho de lo que has cumplido en la lucha contra la dictadura? Sí, estoy contento. Quisiera que mis nietos y mis bisnietos supieran algo de esto y por eso la entrevista es buena. Y todavía me queda algo por ver, que sería el advenimiento a Cuba de un proceso democrático en el cual todos los cubanos podamos disfrutar después de esta pesadilla. Bueno, tu familia es muy longeva. Quizás tú lo puedas ver. Ojalá. Quizás tú lo puedas ver, pero Nos queda todavía por hacer algo. queda mucho por hacer. Queda por hacer. Yo por mi parte no voy a parar ni un momento, porque en realidad cuando mero sin ínfulas de decir lo que no es, creo que mi vida ha sido dedicada a la lucha contra el comunismo. Sí. Has cumplido un rol importante, lo has llenado a plenitud y realmente estamos muy orgullosos, pero muy orgullosos de que seas uno de los directores del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Gracias a Santiago Cárdenas. Pedro, gracias a ti. Gracias a Santiago Cárdenas, gracias a ustedes por haber compartido con nosotros su tiempo. Esperamos tenerle en breve otra entrevista más de Cuba, Encuentro con la Memoria, siempre dirigida y producida por nuestro también director, Wenceslao Cruz. Gracias a todos.